En el corazón de la Iglesia Católica, un silencio expectante ha sido roto. Desde la Ciudad del Vaticano, una noticia ha comenzado a resonar, no como el estruendo de un trueno, sino como el susurro de una brisa esperanzadora que recorre el mundo. El Papa León XIV, finalmente, se ha pronunciado sobre uno de los debates más profundos y sentidos de nuestro tiempo, la misa tradicional en latín. Por primera vez desde el inicio de su pontificado, el Santo Padre ha dado un paso claro, un gesto que podría cambiar el rumbo de una discusión vital para millones de fieles. Simultáneamente, desde el exilio y el silencio, la voz apasionada del arzobispo Carlo María Vigano se ha alzado en una poderosa carta abierta. Un llamado conmovedor en defensa de lo que él considera el alma misma de la fe católica. Y mientras estas corrientes se mueven bajo la superficie, el legado pastoral del Papa Francisco sigue manifestándose con fuerza, como se ve en la reciente introducción de una nueva forma litúrgica, la misa de estilo maya para la creación. Este desarrollo ha sembrado un campo de preguntas intensas, provocando debates profundos entre teólogos y fieles. ¿Qué significan estas señales? ¿Son vientos de cambio o simplemente ecos del pasado? Para comprender el mapa espiritual que se está dibujando ante nuestros ojos, acompáñenos hasta el final de este análisis. Un viaje al corazón de la fe, la tradición y el futuro de la Iglesia. En los últimos meses, un manto de incertidumbre ha cubierto a las comunidades que aman y viven la misa tradicional en latín. Desde las llanuras de Texas hasta las colinas de Charlotte, desde el corazón industrial de Detroit hasta las vibrantes comunidades de México y América Latina. Las restricciones han crecido como una marea silenciosa. Muchas de estas limitaciones llegaron sin apenas explicación, dejando tras de sí una estela de confusión y desaliento en los corazones de innumerables fieles. Pero ahora, en medio de la penumbra, una pequeña luz ha comenzado a brillar, una noticia que, aunque modesta, trae una esperanza renovada. Después de un largo y doloroso período de silencio, el Vaticano ha concedido una extensión de 2 años para la celebración de la misa en latín en la parroquia de Santa Margarita, en San Angelo, Texas. Y aquí, en este gesto, reside la primera señal tangible de un cambio. La primera concesión especial de este tipo bajo el pontificado de León XIV. La decisión, fechada el 28 de mayo de 2025, fue confirmada por el obispo Michael Sis, quien recibió la aprobación oficial del Dicasterio para el Culto Divino. Esta aprobación no fue un acto administrativo frío, sino el fruto de incontables horas de oración, de diálogo paciente y de una cuidadosa consideración por parte de las autoridades de la Iglesia. Técnicamente, es una dispensa, una derogación del famoso artículo 3, párrafo 2, de Traditionis Custodes, pero en el lenguaje del corazón, significa algo mucho más simple y profundo, la misa tradicional en latín, celebrada con el misal de 1962, podrá continuar latiendo por al menos 2 años más dentro de los muros de una iglesia parroquial. Bajo la estricta aplicación de las normas vigentes, se esperaba que esta práctica cesara por completo, sin excepciones. El padre Ryan Rojo, director de vocaciones y pastor de esta comunidad tradicional, compartió su gratitud con palabras que brotaban del alma. Agradeció al Santo Padre y a la Oficina Vaticana, expresando no solo alivio, sino una esperanza renovada en nombre de los fieles que durante meses vivieron en la más profunda incertidumbre. En una época en que la forma más antigua de la misa ha sido tratada con frecuencia como una reliquia obsoleta o un invitado no deseado, esta decisión se alza como un faro, interrumpe un patrón de prohibiciones y exclusiones que había causado una herida profunda en el corazón de muchos católicos devotos. Aunque es un gesto pequeño, su voz es fuerte y clara, la tradición aún respira. Quizás, después de todo, no todo está perdido. El Papa León XIV, quien asumió el timón de la barca de Pedro hace solo unos meses, ha mantenido hasta ahora la estructura legal heredada de su predecesor. Sin embargo, al permitir esta extensión, muestra un giro sutil pero significativo.
Se aleja de la rigidez anterior con un movimiento cauteloso, enviando un mensaje no con declaraciones audaces, sino con una acción silenciosa pero elocuente. Esta decisión sugiere una apertura, una puerta entornada para repensar el camino recorrido. Algunos lo ven como una señal de reflexión prudente, otros como un mero trámite administrativo. Pero en la vida de la Iglesia, nada es completamente neutral. El simple hecho de que se vuelva a hablar de diálogo, de acompañamiento y de concesiones, en lugar de solo restricciones, ya es un cambio notable en el tono. Podría ser el amanecer de una nueva era, una en la que el Papa ya no se limite a aplicar reglas escritas por otros, sino que actúe como un verdadero padre espiritual, un padre que escucha a su pueblo con un corazón atento y compasivo. Esta transformación, aunque sutil, representa una esperanza renovada para millones de católicos en todo el mundo. Y sin embargo, la pregunta crucial permanece en el aire: ¿es este el comienzo de una nueva dirección para la Iglesia, o simplemente un breve respiro antes de que la tormenta regrese? Mientras este pequeño faro de esperanza se encendía en Texas, una voz poderosa y apasionada resonaba desde el exilio. En la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, pilares de la Iglesia, el arzobispo Carlo María Vigano publicó una carta extraordinaria, un documento vibrante de emoción y agudeza espiritual, dirigido al Papa León XIV. Su ruego: restaurar el alma romana de la Iglesia. Para el arzobispo Vigano, marginado por la misma institución a la que sirvió con fidelidad, las restricciones sobre la misa tradicional no son una simple cuestión litúrgica. Él las ve como el síntoma de una enfermedad más profunda, una creciente hostilidad hacia la identidad romana de la Iglesia. Su corazón mismo, en su reflexión, nos recuerda una verdad fundamental: ser católico es ser ciudadano de aquella Roma donde, en las inmortales palabras del poeta Dante, Cristo es romano. No habla de Roma como un lugar geográfico, sino como una realidad espiritual trascendente. Es el centro de una tradición sagrada, una cultura de fe inquebrantable forjada a lo largo de los siglos. Una fe que se expresa en un lenguaje común, un calendario litúrgico compartido y un tesoro de ritos sagrados transmitidos de generación en generación como un patrimonio invaluable. Con audacia profética, Vigano declara que todos aquellos que han intentado demoler esta herencia, desde Martín Lutero hasta los reformadores del Concilio Vaticano II, están unidos por una misma mentalidad antirromana. Sus acciones, afirma, no son reformas aisladas, sino parte de un esfuerzo concertado para cortar a la Iglesia de sus raíces más profundas. Acusa directamente a ciertos arquitectos del postconcilio de permitir que un pequeño grupo de modernistas remodelara la liturgia en nombre de un falso progreso. Al hacerlo, cree que vaciaron el latín de su poder espiritual y convirtieron el rito sagrado en algo mutable y efímero, despojándolo de su carácter eterno. Citando a Dom Guéranger, subraya que el odio por la lengua latina es un rasgo inherente a todos los enemigos de la Iglesia, porque el latín es el guardián de la unidad y la fe. No es una lengua muerta, sino una lengua sagrada que une a los católicos de todas las naciones y épocas. En el pasaje más conmovedor de su carta, Vigano se dirige directamente al Papa León XIV con un llamado urgente. Le implora que abandone la confusión heredada, lo que él denomina los excesos bergoglianos y la liquidez conciliar. Le pide que abrace con plenitud la misión del papado, como lo hizo San Pedro: apacentar el rebaño con claridad, valor y sin compromisos con el mundo. Según Vigano, la verdadera misericordia no reside en complacer al mundo, sino en proclamar la verdad. La paz auténtica no proviene del cambio constante, sino de la fidelidad a las enseñanzas eternas de Cristo. Y mientras este debate sobre la tradición sacude los cimientos de la Iglesia, surge un ejemplo llamativo de la dirección litúrgica reciente. La oficina de prensa del Vaticano ha anunciado con gran entusiasmo la Misa para el Cuidado de la Creación, a veces llamada coloquialmente la Misa para el Clima. A primera vista, el nombre podría sonar a parodia, a una broma de mal gusto,
pero es una iniciativa muy real que ha causado estupefacción y un intenso debate. Esto ocurre después de años en los que el rito romano tradicional ha sido severamente restringido, considerado incompatible con el espíritu de las reformas postconciliares. Y ahora, se prepara una nueva liturgia centrada en temas ambientales y conciencia ecológica. Su objetivo declarado es inspirar a los fieles a proteger nuestro hogar común. Sin embargo, para muchos, se siente más como un acto simbólico que promueve una agenda cultural o política, en lugar de un esfuerzo genuino por guiar las almas hacia la salvación eterna. Aunque el cuidado del medio ambiente es un valor importante de la doctrina social de la Iglesia, los críticos temen que estas liturgias desvíen el foco de las verdades centrales de nuestra fe. La presentación de esta nueva misa estará a cargo del cardenal Michael Cerny, jefe del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, y de Monseñor Vittorio Viola, un conocido crítico de la misa tradicional en latín. Según fuentes fidedignas, Monseñor Viola fue autor de un documento que buscaba la prohibición total del rito romano antiguo. Se dice, además, que porta el anillo episcopal del arzobispo Annibale Bugnini, el arquitecto de los cambios litúrgicos que siguieron al Concilio Vaticano II. Esta situación nos lleva a una paradoja desconcertante. En la Iglesia de hoy, parece más fácil obtener aprobación para una misa verde que para continuar celebrando la misa que forjó a generaciones de santos. Liturgias de estilo amazónico, ritos de inspiración maya y ahora la misa para la creación son bienvenidos y celebrados. Mientras tanto, la misa eterna de San Pío V, el tesoro compartido por santos y mártires durante siglos, depende de permisos temporales y excepciones extraordinarias simplemente para sobrevivir. Esto plantea una pregunta que resuena en el corazón de innumerables católicos: ¿por qué toda sensibilidad moderna encuentra un espacio en la liturgia? ¿Excepto aquella que moldeó la fe católica durante siglos? Esta pregunta no nace de la rebelión, sino de un amor profundo por la Iglesia y un deseo ardiente de ver su sagrado patrimonio preservado y honrado. El Papa León XIV se encuentra ahora en una encrucijada histórica. El camino que elija podría definir el futuro de la Iglesia por generaciones. Puede continuar con el enfoque incierto de su predecesor, ofreciendo pequeñas concesiones mientras evita un cambio real, o puede dar un paso audaz y marcar un verdadero punto de inflexión. Tiene en sus manos la oportunidad de restaurar la identidad litúrgica y doctrinal de la Iglesia, devolviendo a su lugar de honor aquello que ha sido marginado durante demasiado tiempo. La extensión concedida en Texas es una señal positiva, un rayo de esperanza, pero por sí sola no es suficiente. No ofrece una solución, solo un respiro. La tradición no debe ser tratada como algo que requiere un permiso temporal, como un favor que se otorga a regañadientes. Es parte del fundamento de la Iglesia, un tesoro que debe ser honrado y devuelto a su lugar legítimo. Y el tiempo apremia. El momento de la decisión es ahora. La Iglesia no puede permitirse esperar indefinidamente. Los fieles observan, oran y anhelan claridad. La elección está en manos del Papa: mantener el status quo o liderar con el valor y la convicción de un padre que reconecta a sus hijos con su herencia más sagrada. En muchos sentidos, el debate sobre la liturgia ha trascendido la misa misma. Se ha convertido en el reflejo de una batalla espiritual más profunda dentro de la Iglesia, una lucha entre la continuidad y la ruptura, entre la verdad eterna y la adaptación al mundo. Y esta lucha no es nueva. Resuena a través de la historia cada vez que la Iglesia se encuentra en una encrucijada, llamada una vez más a elegir entre complacer al mundo o permanecer fiel a su esposo, Jesucristo. La misa tradicional en latín, la misa de siempre, es mucho más que palabras y gestos antiguos. Para millones de católicos, es un vínculo vivo con sus antepasados, con los santos que nos precedieron, con siglos de adoración ininterrumpida. Ofrece silencio, reverencia y un profundo sentido del misterio, elementos que muchos sienten que se han perdido en la experiencia litúrgica moderna. Para quienes la han redescubierto,
Su belleza no es meramente estética, es una puerta que eleva el alma hacia Dios de una manera profunda e inquebrantable. Sin embargo, en los últimos años, este tesoro ha sido tratado no como una joya, sino como una amenaza. Fieles desconcertados han visto cómo se disolvían sus comunidades, cómo se reasignaba a sus sacerdotes, y cómo su amor por la misa en latín era recibido con sospecha o silencio. Esta tensión ha creado una herida dolorosa en el cuerpo de la Iglesia, una división que clama por ser sanada. Y en este preciso momento, entra en escena el Papa León XIV. Su decisión de permitir una extensión limitada es observada con lupa por toda la Iglesia. Para muchos, es más que una decisión política, es una señal que indicará si este nuevo pontificado continuará el camino de la restricción o abrirá un nuevo capítulo de entendimiento, diálogo y unidad. El Papa no necesita deshacer todas las reformas ni encender nuevas divisiones. Lo que se necesita es algo simple pero poderoso: reconocer que en la casa del Padre hay muchas moradas, que en la Iglesia hay espacio para sus propias tradiciones, que el anhelo de lo sagrado, lo reverente y lo eterno no es una amenaza, sino un don del Espíritu Santo. De hecho, el resurgimiento de la adoración tradicional no ha sido impulsado por la ira o la rebelión. Ha sido protagonizado por jóvenes, por familias jóvenes y por sacerdotes jóvenes. Aquellos que nacieron mucho después del Concilio Vaticano II están eligiendo libre y gozosamente volver a los ritos antiguos. No por nostalgia, sino porque han encontrado allí algo que habla profundamente a sus almas. Este movimiento silencioso crece no a través de la política, sino de la oración, no por la fuerza, sino por la fe, y eso es lo que lo hace tan poderoso. Porque en un mundo ruidoso, rápido y en constante cambio, la misa en latín ofrece algo raro: quietud. En tiempos de confusión, ofrece claridad. En una cultura que persigue tendencias pasajeras, permanece arraigada en lo eterno. Por supuesto, la misa en latín no es el único camino hacia la santidad. La Iglesia, en su sabiduría, siempre ha permitido una rica diversidad de expresiones litúrgicas. Lo que se pide ahora es simple: ¿puede haber espacio para ambas? ¿Puede la unidad construirse no borrando las diferencias, sino abrazando la riqueza de toda la herencia de la Iglesia? Esta es la visión que muchos oran para que el Papa León XIV abrace. Una visión no de división, sino de integración, no de supresión, sino de armonía, y el momento de actuar es ahora, porque la Iglesia se encuentra en una encrucijada espiritual. En todo el mundo, vemos signos de declive, bancos vacíos, una crisis de vocaciones, jóvenes que se alejan, no porque la fe sea demasiado exigente, sino porque a menudo les parece demasiado superficial. Lo que anhelan no es entretenimiento, sino verdad; no comodidad, sino convicción. Y cuando encuentran la misa en latín, muchos descubren por primera vez un sentido de asombro sagrado. Encuentran el misterio de la Eucaristía de una manera que se siente intocada por el tiempo. Experimentan una Iglesia que todavía susurra la eternidad. Si la Iglesia ha de crecer de nuevo, no solo en número, sino en profundidad espiritual, debe beber de los pozos profundos de su propia tradición, no como un rechazo del presente, sino como el fundamento sólido para el futuro. Esto es lo que está en juego, y es por eso que la cuestión de la misa en latín importa tanto. No se trata de preferencias o políticas, se trata de identidad. ¿Quiénes somos como católicos? ¿Qué creemos sobre la adoración? ¿Sobre la Eucaristía? ¿Sobre la presencia real de Dios entre nosotros? Estas no son preguntas secundarias, son el corazón de todo. Y el Papa León XIV, por la providencia de Dios, ha sido puesto en una posición para responderlas. No solo para hoy, sino para las generaciones venideras. Puede ser el Papa que escuchó, el Papa que restauró la paz, el Papa que abrazó tanto lo nuevo como lo antiguo, demostrando que la verdad es lo suficientemente grande como para sostener a ambos. O puede dejar pasar este momento, dejar que la oportunidad se desvanezca. El mundo observa, los fieles oran, el cielo escucha, y el tiempo es ahora.
En este momento de la historia, cuando tantas voces claman y tantos corazones buscan, la Iglesia no necesita otro programa, otro eslogan u otra estrategia de marketing. Necesita claridad, necesita valor y, sobre todo, necesita santidad, ya sea que asistas a la misa en latín o al Novus Ordo, ya sea que te arrodilles en silencio o cantes con gozo. Lo que nos une es infinitamente más grande que lo que nos divide. Somos una Iglesia, con un solo Señor y una sola misión: buscar a Dios con todo nuestro corazón y seguir la verdad donde quiera que nos lleve. Por eso, oremos por el Papa León XIV, para que lidere con la sabiduría, la humildad y la fortaleza de un verdadero pastor. Oremos por nuestros obispos y sacerdotes, para que escuchen con corazones abiertos y protejan lo que es sagrado. Y oremos por los fieles de todo el mundo, especialmente por aquellos que se sienten olvidados, silenciados o marginados. No pierdan la esperanza. La historia nos enseña que la Iglesia siempre se renueva a través del fuego del amor y el poder de la gracia. Incluso en tiempos de confusión, Dios está obrando. Incluso cuando las puertas se cierran, Él abre ventanas de luz. Si te sientes llamado, vuelve a la oración, redescubre los tesoros de tu fe, mantente firme en lo que es verdadero, hermoso y eterno, porque al final, no se trata solo de liturgia, se trata del alma, y cada alma es infinitamente preciosa para Dios. En estos tiempos de prueba y esperanza, recordemos las palabras del profeta Jeremías. En el capítulo 6, versículo 16, así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. La Iglesia se encuentra en un momento de gran decisión. Los corazones de los fieles se vuelven hacia Roma, esperando una palabra de esperanza, una señal de que la sagrada tradición no será abandonada, sino abrazada con amor paternal. Que el Espíritu Santo guíe al Papa León XIV en estas decisiones cruciales. Que María Santísima, Madre de la Iglesia, interceda por la unidad y la paz, y que todos nosotros, como miembros del cuerpo místico de Cristo, trabajemos juntos para construir una Iglesia que sea verdaderamente católica, universal en su alcance, pero inquebrantablemente fiel a su herencia sagrada. Para comprender la magnitud de este momento, debemos mirar la historia. La Iglesia ya ha enfrentado crisis similares. Durante la crisis arriana del siglo IV, fue San Atanasio quien defendió la ortodoxia contra quienes buscaban diluir la fe. En el siglo XVI, el Concilio de Trento respondió a la Reforma protestante fortaleciendo la doctrina y la liturgia. En cada encrucijada, la Iglesia encontró el camino no abandonando su herencia, sino profundizando en ella. No fue la novedad lo que salvó a la Iglesia, sino el redescubrimiento de sus tesoros más antiguos. La renovación verdadera siempre brota de las fuentes, no de la ruptura con el pasado. El cardenal Joseph Ratzinger, quien se convertiría en el Papa Benedicto XVI, habló proféticamente de la hermenéutica de la continuidad, frente a la hermenéutica de la ruptura. Su visión era que el Concilio Vaticano II debía ser interpretado en continuidad con la gran tradición de la Iglesia. Esta perspectiva es hoy más relevante que nunca. La decisión del Papa León XIV puede ser el primer paso hacia esa hermenéutica de continuidad. Uno de los frutos más notables del resurgimiento tradicional ha sido su impacto en las vocaciones. Los seminarios que forman sacerdotes en la tradición litúrgica antigua reportan un número de vocaciones significativamente mayor. No es una coincidencia. La misa tradicional, con su énfasis en lo sagrado y la trascendencia, despierta en los jóvenes un deseo profundo de servir a Dios de manera radical. Institutos como la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro o el Instituto Cristo Rey Sumo Sacerdote son testigos de ello. Si la tradición litúrgica está produciendo más sacerdotes, ¿no debería ser esto motivo de celebración en lugar de restricción? Las familias que han abrazado la misa tradicional también reportan una profunda transformación. Padres de familia ven cómo sus hijos desarrollan una reverencia natural por lo sagrado. María González,
madre de 5 hijos en Guadalajara, México. Comparte: cuando descubrimos la misa tradicional, fue como encontrar lo que había buscado toda mi vida. Mis hijos, antes inquietos, ahora participan con una devoción que me asombra. Entienden que la misa no es entretenimiento, sino adoración. Testimonios como este se multiplican, mostrando que la misa tradicional tiene un impacto real en la formación espiritual de las familias. En un mundo secularizado, la evangelización es un desafío inmenso. Curiosamente, muchos conversos al catolicismo se sienten profundamente atraídos por la misa tradicional. Su belleza, antigüedad y solemnidad les comunican una verdad que las palabras solas no pueden expresar: la presencia real de Dios. San Juan Pablo II habló de la belleza como un camino hacia Dios. El Papa Benedicto XVI escribió sobre la Via Pulcritudinis, el camino de la belleza, como una necesidad pastoral. La liturgia tradicional ofrece precisamente esa belleza que puede tocar los corazones más endurecidos. Es imposible hablar de la misa tradicional sin pensar en los santos que nutrió. El santo cura de Ars, Santa Teresa de Lisieux, San Pío de Pietrelcina, cuya devoción en la misa atraía a multitudes. Más recientemente, San José María Escrivá y el beato Carlo Acutis. ¿Es posible que la liturgia que produjo a estos gigantes de la santidad ya no tenga lugar en la Iglesia? La manera en que adoramos moldea la manera en que vivimos. Si queremos santos para nuestro tiempo, debemos preguntarnos qué formas de culto son más eficaces para producirlos. Con las restricciones, también se pone en peligro el vasto patrimonio de música sagrada, el canto gregoriano, las polifonías de Palestrina, las obras maestras de Mozart. Todo este tesoro fue creado para la liturgia tradicional. Cuando esta liturgia es restringida, esta música queda sin hogar. El maestro Juan Carlos López, director del coro de la Catedral de México, lo expresa con preocupación: tenemos un patrimonio de siglos en peligro de perderse. Estas obras no son piezas de museo, son oración cantada. Perder este patrimonio sería como quemar una biblioteca de teología mística. El Papa León XIV tiene una oportunidad única. No estuvo involucrado en las controversias del pasado reciente, lo que le permite abordar la situación con una perspectiva fresca. Puede ser recordado como el pontífice que sanó las heridas, que demostró que la unidad no requiere uniformidad, pero la urgencia es real. Cada año que pasa, más fieles se alejan, más vocaciones se pierden. La situación actual exige acción pastoral concreta. Los obispos necesitan orientación clara. Los sacerdotes, permiso para responder a las necesidades de los fieles. Y los fieles, la seguridad de que su amor por la tradición no los convierte en ciudadanos de segunda clase. No se trata de volver al pasado, sino de vivir la herencia completa de la Iglesia en el siglo XXI. Una solución podría ser designar parroquias específicas para la forma extraordinaria, formar a los sacerdotes en ambos ritos y fomentar institutos dedicados a la tradición. El objetivo no es la división, sino la complementariedad, como lo previó el Papa Benedicto XVI en su Morum Pontificum. Al final, este debate es sobre el futuro de la fe. ¿Será la Iglesia del futuro una que abraza toda su herencia o una que corta sus raíces? ¿Producirá santos como los de antaño? Los católicos de todo el mundo, sin importar su preferencia litúrgica, deben unirse en el deseo de que la Iglesia sea fiel a su misión, la salvación de las almas. El futuro está en manos de Dios, pero Él actúa a través de nosotros. En este momento crucial, oremos para que el Espíritu Santo guíe a nuestros pastores con sabiduría y valor. Que María Santísima, Reina de la Paz, interceda por la unidad de la Iglesia, y que todos nosotros contribuyamos a construir una Iglesia verdaderamente una, santa, católica y apostólica. Que Dios los bendiga, y que Él guíe a su Iglesia a través de cualquier tormenta, hacia el puerto seguro de una renovación espiritual auténtica, donde la tradición y la misión se unan en un abrazo fecundo para la gloria de Dios y la salvación del mundo.